Periodismo de verdad. Sí, por favor. Para todos. 8 de la mañana con 37 minutos. Ya se encuentra aquí en el estudio, como todos los jueves, con nosotros el padre Pedro Arriaga y su sección Palabra de Verdad. Vamos con él. Ya estamos en la cámara. Palabra de verdad. Pues es un gusto tenerlo presencial aquí en el estudio de Veritas Radio y de Veritas Medios. Padre Pedro, le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Siempre es un gusto verlo y platicar con usted. Igual para mí, Israel, y estar aquí con el auditorio disfrutando de San Cristóbal. Ya minoraba un poco el frío, luego este sol que nos llega en este momento tan bello, que nos llene de su ardor para vivir este nuevo día. Ya estamos en fecha pues significativas. Ayer celebramos a Miguel Agustín Pro. Él entregó su vida en la lucha cristera. Es un santo muy entrañable para nosotros los jesuitas. A mí lo que me impacta es la entereza con la que Agustín asume el último momento final antes de ser fusilado. Es un martirio, un fusilamiento por odio a la fe y acusado injustamente, y un momento en que por los medios de comunicación hay fotografías de todos los pasos, porque Calles quería dar a conocer esto como una lección para castigar a los cristeros, y Miguel Agustín pues tuvo esa entereza de gritar el viva Cristo Rey, como muchos otros mártires. Recién canonizado también está José Sánchez del Río, adolescente joven de 14 años que también con mucha entereza llegó hasta el final. Eran épocas de mucha violencia contra la iglesia y se sostenían por la fe. Y esa es una fecha que ayer también yo tuve la oportunidad de estar con la peregrinación que ya viene llegando a San Cristóbal, Movimiento en Defensa de la Vida. Mañana llegan, ¿no? Tierra, mañana, y que va a coincidir con el día dedicado contra la violencia hacia la mujer. Entonces van a juntar estas dos situaciones, y pues yo quisiera entrar hoy a nuestro apunte espiritual con este deseo de que podamos también, como mencionaba una persona recientemente, encadenar nuestros corazones en un sentido simbólico con el espíritu que se viene viviendo en este peregrinar. Yo he estado solamente en 3 ocasiones, en Cancún, en la celebración eucarística, en Tenejapa, que fue algo espléndido por la etnia. El grupo indígena de Tenejapa, yo creo que es el grupo que vive con más solemnidad, y luego los trajes regionales que son tan elegantes, tan espléndidos, los bordados, es una gran dignidad. Y ahí estuvo el obispo Enrique Díaz, que tuvo también una homilía magnífica, muy clara, de ponerse al lado de las personas que han peregrinado ya desde el día 14. Si te parece, entramos al tema. Claro, padre. Y aquí me llama la atención antes de que entremos, padre, esta peregrinación que se está haciendo del pueblo creyente de esta zona de Chiapas ante pues situaciones difíciles que vivimos en nuestro estado, como es la violencia y como es la degradación de nuestros ríos, de nuestra selva, de nuestra casa común. Es el tema que traen en el corazón. Yo incluso me he inspirado para ir escribiendo unos poemas sencillos en que reflejo en mis escritos la espiritualidad que está en el fondo, porque no solamente es el protestar, porque hay también una propuesta de cuidado de la madre tierra, hay un sentido de justicia hacia sus comunidades. Son los pueblos originarios de estas latitudes que reconocen su riqueza, pero también reconocen la avaricia y aquellos que quieren apropiarse de este estado tan rico en energéticos, en el agua misma, como decías,
petróleo, las minas, y por donde han ido pasando, han ido retomando, y en sus comunicados los reflejan, las situaciones también políticas, los cacicazgos políticos que hay de familias que gobiernan, o es el esposo, la esposa, o el grupo político, como lo denunciaron en Yajalón, en Oshuk mismo. En Oshuk fue una participación impresionante de más de 6,000 personas, y ayer vi un video que filma el padre Marcelo cuando viene avanzando la peregrinación hacia Huistán y sale al encuentro también la comunidad de Huistán. Así ha sucedido en cada lugar, y entonces ya se unen las personas de la población y se realiza ahí una oración. Esto no hay que perderlo de vista, vienen con un espíritu orante y de fe, porque como acabas tú de presentar al grupo, es parte de lo que llamamos el pueblo creyente en esta diócesis de San Cristóbal, que siempre ha ido peregrinando con este espíritu. Y después viene el mitin, o viene propiamente el comunicado, y enseguida hay foros. Ayer fue un foro para hablar sobre los proyectos del gobierno y el daño que hacen. El obispo repetía en su homilía con mucha fuerza: no se dejen engañar, no se dejen engañar, inspirado en la lectura del Apocalipsis. Y estábamos ahí en Tenejapa, en la celebración eucarística, en la plaza, la presidencia municipal, del otro lado el templo, y el obispo lo dijo con muchísima fuerza. Dice, porque en uno de los comunicados decía que eran lobos los que los acechaban, y retomando el Apocalipsis, dijo el obispo: no son lobos, es una bestia la que nos quiere consumir, se quiere apoderar de estas riquezas y destruir las culturas indígenas. Fue muy vibrante, a mí me emocionó mucho. Y luego pues vienen también agentes de pastoral, vienen seminaristas diocesanos, religiosos, misioneros del Sagrado Corazón, jesuitas, religiosas que se hacen presentes, como las Hermanas de la Caridad en Altamirano, que llevan una trayectoria también de solidaridad impresionante allá con el hospital. Y vienen en oración, que es lo interesante además. Estandartes en algún lugar, es el espíritu que viven, y luego esa oración que hacen en Caracol. Yo en Tenejapa estaba en un lugar donde pude sacar una fotografía, porque entran rodeando, primero van los musiqueros, después van los que van a rezar, se les llaman los principales, y después invitan al obispo, y él se unió al Caracol para dar vueltas a la Cruz Maya, y hacia los 4 puntos cardinales se hace la oración: hacia el sol, al Padre, luego hacia la luna, a la Madre, también van a dirigirse a los ancestros y al hombre de hoy, el hombre de maíz, y después hacia el centro, el corazón del cielo y corazón de la tierra, y van encendiendo candelas, y ahí le pidieron al obispo que él encendiera las del centro. Hay una fotografía que desde arriba y se ve al obispo hincado. Este sincretismo religioso de nuestros pueblos. Está desde la conquista, cuando llegaron a San Juan Chamula, que encontraron las cruces como flores de maíz, pidiendo la lluvia, pidiendo el maíz, las siembras. Pues los primeros misioneros seguramente se impactaron y integraron esto en este sincretismo, de decir, bueno, nosotros venimos con una cruz también, y traemos un crucificado que ha derramado sangre por ustedes, por estos pueblos, y entonces quedó ya integrado. Tú ves aquí en San Juan Chamula, en muchos sitios, las cruces chamulas, en donde están incrustadas las flores del maíz, está incrustado las lías que descienden de los pinos, que son tubérculos, ¿verdad? Son una flor culturas que nos están reflejando una espiritualidad, que
que a veces se identifica una marcha y viene en sentido peregrinante, o vienen con pancartas, son protestas, hay consignas, pero hay que descubrir el sentido interno que tienen estas vivencias. Y eso es lo que yo quisiera hoy abordar con el tema que hemos venido, Israel, amable auditorio, ya desde otros 2 programas en torno a la meditación en que Ignacio invita al seguimiento, él le llama del rey temporal, que propuesto hoy para nosotros es cómo establecemos el reinado de Dios, no que vayamos a formar las huestes o las cortes de un rey. Ya el obispo aquí en la diócesis, Monseñor Felipe, el mismo Papa, puso en esta fiesta de Cristo Rey, que reina por el servicio, por la entrega, por la actitud misericordiosa, el que se pone a los pies de los demás, no en un trono de poder, que son imágenes que también han influido en la Iglesia, ¿verdad?, para hablar de un reinado del Dios omnipotente, todopoderoso. Pero no debemos de perder de vista al humilde, al hombre de Nazaret, que entra a Jerusalén proclamando el reinado y entra al servicio con su vida misma, con su testimonio. Dice un teólogo, a mí me gusta la frase, que Jesús lo que hizo en su vida fue caminar, comer con grupos, siempre aceptando invitaciones, y orar. Y este símbolo con el que hemos iniciado hoy esta intervención es el caminar del pueblo que vuelve a repetir las mismas acciones de Jesús. Y es la invitación que hay que meditar y contemplar en este momento de los ejercicios espirituales, cuando se inicia lo que llamamos la segunda etapa, en que nos sentimos invitados a imitar otras personas para seguir nosotros también viviendo con fortaleza, con entrega. Y ciertamente tenemos las grandes figuras eclesiales, los grandes seguidores de Cristo, como recordaba ahora Miguel Agustín Pro al inicio, y otros cristeros. Tenemos pues en la iglesia muchos testimonios, a veces humildes, sencillos, pero tenemos que ir también al pueblo. Y San Ignacio dice, ya cuando tú te decides al seguimiento de Jesús, entonces te tienes que ofrecer. Y dice, los que más se querrán afectar, o sea, apasionar, entregar y señalar, o sea, distinguirse, ser líder, y a veces no solo es el liderazgo de que yo asumo un grupo o intervengo para que otros me sigan, sino a veces hay que señalar, dice, en todo servicio. Y entonces a veces hay gente humilde, hay gente sencilla que está la retaguardia, que está colaborando, y esos son los que van construyendo el reinado de Dios. No solamente ofrecerán sus personas al trabajo, y aquí viene una frase, muy interesante, más aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento. Preparando ahora este apunte espiritual, amable auditorio, Israel, anoche, y después de haber estado ahí en Huistán, ya se había oscurecido, a las 7 de la noche estaba concluyendo la celebración de la Eucaristía, y me acerqué a los jóvenes que van en la peregrinación, cercanos, los jóvenes seminaristas de la diócesis, prenovicios jesuitas y otros muchachos de los mismos grupos que no son religiosos, y bueno, estaban ateridos del frío. Me narraron que ayer les habían ofrecido que iban a darles de desayunar en un ejido por el que pasaron cuando salieron de Tenejapa, y el desayuno fue un pan y un jugo, y quedaban todavía 5 kilómetros de caminata.
Y después narraron también el frío de la noche, que mucha gente no había podido dormir y me comentaban, ya la mitad viene enferma. Entonces yo digo, esto que dice Ignacio de ir contra la propia sensualidad, pues no solamente tenemos que llevarlo al extremo del placer, que muchas veces por el erotismo podemos buscar para estar sintiendo un placer más agradable en el cuerpo desde nuestra sexualidad, sino sencillamente pues queremos dormir cómodos, Sí, una claro. almohada a gusto, Bien comidos, calientitos. Exacto. Y yo anoche decía, y estos tirados en el suelo, cuando ya me empecé a despedir de la gente de Huistán, pues escuché en el micrófono, va a haber espacio aquí en el templo, vienen más de 1000 gentes caminando, ¿verdad? Y otros se les van a decir otro local, y ¿cuál es ofrecer? El hospedaje, pues ofrecer el suelo, y estaban acomodando los hombres, las mujeres de un lado, y no creas que traen sleepings Sí, como los forrados de... Sí, no. Sino En sus cobijas sencillas. una cobija, un nylon y ateridos ahí pasando. Pero padre Pedro, todo lo que me está contando usted y esto que está uniendo precisamente con estos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, a mí me llevan a reflexionar algo que es muy particular de los cristianos, también los musulmanes lo llegan a hacer, que son estas peregrinaciones, que es seguir este camino. Tenemos quienes allá en España, muy famoso, ¿no? El Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que también es este cruce entre Francia y España, que es un camino, no sé, nunca he estado ahí, pero complicado, sienten frío, hay quien lo corre ahora, verdad que lo lleva corriendo de hasta un evento deportivo, semideportivo. Sí, como las antorchas que va a venir ahora. Las Aquí, antorchas. las antorchas guadalupanas. Bueno, el peregrinar de tantos cientos de miles de personas alrededor del Valle de México, que dicen que van a ver sobre todo los indígenas que dicen que van a ver a Guadalupe Tonantzin, ¿no? Y que caminan a través de la Sierra Poblana o de la Sierra Hidalguense, usted que es de por allá lo sabe muy bien, Sí. Y que esto se ha vuelto una constante. Hago los dos ejemplos en Europa y en América porque es una constante del pueblo cristiano. Es algo que está retomando, me parece muy interesante que cites este aspecto, lo observes. Está en la cultura religiosa de la humanidad, el salir. Uh-huh. Nosotros como creyentes, junto con los judíos, la salida de Abraham a la tierra prometida. Yo te daré, luego viene una tierra nueva. Y es dejar, renunciar o salir junto con la familia. Luego tenemos pues toda la caminata, la salida de la esclavitud a la tierra prometida por Moisés. Por citar dos de las más emblemáticas citas bíblicas que nos hablan de este caminar. Y lo que decía yo de Jesús, que después de que sale del Nazaret, pues él empieza a caminar, a visitar las distintas poblaciones, va predicando, y esto se va quedando en la misma religiosidad nuestra, de salir hacia un lugar, en el caso de los musulmanes que van a la Meca, Sí es. En nuestro caso Guadalupe. Por cierto, hay un dato histórico que los primeros que salían en la Ciudad de México a la Basílica de Guadalupe en grupo eran los alumnos de los colegios jesuitas que están al lado de la Catedral de San Ildefonso, que era el colegio de mestizos, el colegio de San Pedro y San Pablo, donde estaban los jesuitas, y de San Gregorio de indígenas. Entonces los llevaban a los alumnos caminando al Tepeyac, a la celebración de la festividad o a venerar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y de ahí se empezó a suscitar el ir caminando, que hasta la fecha, por ejemplo, en la Ciudad de México me tocó cuando yo vivía allá, la tradición es que el 11 de diciembre salgas de tu casa y va uno caminando con las familias, no organizados, sino en pequeños grupos. Y luego está esta peregrinación que ayer recordaba yo con un amigo con el que llegué a Huistán, de
las 100,000 personas que vienen de Toluca, 3 días caminando. A mí me tocó estar en esa peregrinación. Impresionante, llegar a Coajimalpa, que era una población de 10,000 en aquella época, ahora estará más grande, llegar a pernoctar 100,000 gentes, pues era quedar dormidos en la calle, en las azoteas donde se podía. Y ahora este caminar que se va reflexionando, se va orando, se va sintiendo, haciéndose sentir que uno se despoja de las comodidades, del cobijo del hogar, de la habitación. Y yo creo que eso es lo que está diciendo Ignacio, ir contra la propia sensualidad, para que te temple, para que te forje, para que te haga entregarte con mayor pasión al reinado de Dios. Y sí, y le decía yo, mi peregrinación es como en Tila, por ejemplo, llama la atención esta gran peregrinación de personas de diferentes posiciones económicas, de todas las clases en Tila, o la de este famosísimo Niño Pa, que le dicen en Xochimilco, ¿no? Sí. Que también agrupa pues gente de muchas condiciones. Yo creo que ahí ya se van mezclando pues distintas personas con distintas concepciones religiosas, estamos haciendo coincidir, pero hay que recordar que somos espíritu en el mundo. Y entonces nosotros tenemos también una ansia, una sed, de una experiencia de Dios, experimentar algo. Le decía ayer también una persona con la que conversé muy profundamente, cuando estamos invitados a un retiro espiritual, a guardar silencio, entrar en nosotros mismos, se tiene que dar una experiencia mística que, decía Karl Rahner, es experimentar algo. Entonces tú al salir a caminar también tienes que tener la experiencia de algo profundo. Está el despojo y dice Ignacio, y contra su amor carnal y mundano. Pues son momentos en que también tiene que ponerse una cierta limitación a la expresión de la sexualidad, del erotismo, te va venciendo el cansancio, la fatiga, ahora como decía, luchando contra las infecciones que traen ya de las vías respiratorias, el frío, y entonces eso te va ayudando como a vaciarte de lo externo, del buscar un placer efímero, de darte un gusto para irte centrando más profundamente. Y yo creo que eso es lo que pasa en el Camino de Santiago, la peregrinación de la Virgen de Guadalupe. A mí me daba mucho gusto ver a estos jóvenes que se están preparando a la formación sacerdotal, pues quitarlos de los cobijos que tienen, la institucionalidad. Gracias a Dios no les falta nada, y buscamos que otras personas ayuden, como aquí próximamente el domingo para el seminario diocesano habrá un evento familiar, festivo, para recolectar fondos para que tengan lo necesario, pero tienen que probarse y vivir también en situaciones extremas. Los jesuitas teníamos una experiencia en el noviciado que era vivir de limosna un mes. A mí todavía me tocó ir a tocar puertas y mantenerme de lo que la gente nos daba. Actualmente las experiencias son ir de obrero o ir a vivir en una comunidad indígena y a cosechar, y eso lo hacen también aquí con otros seminaristas, compartir la pobreza, el comer frijoles y frijoles y frijoles, porque ese es el menú. Eso es muy impresionante cuando ya estás en una comunidad indígena, pues que no hay la variedad que tenemos en nuestra casa de Claro. preparamos una cosa distinta cada día o nos dan lo que nos guste, porque ahí no hay más que habas o en regiones una que otra donde hay verdurita. habas, en frijoles, perdón. Y una que otra verdura, digo, pero... Sí, sí, es muy limitado. Yo creo que aquí Ignacio intuye que el seguimiento de Jesús tiene que hacerse con una radicalidad, pero desde la persona, desde su cuerpo. Él insiste en esta oblación, desde la sensualidad, ser consciente que para hacer, dice él, oblaciones de mayor estima y mayor momento, pues va uno a proyectarse en una ofrenda de la propia vida. Él tiene después la oración, que es también interesante, porque
hace la ofrenda, reconoce al Señor como es eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, es decir, hago mi entrega. Y en los ejercicios espirituales va a ser el primer momento en que tú te ofrezcas para la empresa, para trabajar por el reino de Dios. Y dice, con vuestro favor y ayuda, que nos tiene que ayudar la gracia, no solo por nuestra propia fuerza, delante de tu infinita bondad y delante de tu Madre gloriosa, va con unos términos de la época, y de todos los santos y santas de la corte celestial, como considerando un momento solemne, que yo quiero, o sea, está ahí la voluntad y deseo, lo más profundo de mí, y es mi determinación deliberada, solo que sea tu mayor servicio y alabanza, de imitarte, y fíjate otro aspecto que va a tocar ahora, de imitarte en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, si tú me quieres elegir y recibir en tal vida y estado. Entonces aquí ya no solo toca el cuerpo, sino toca el prestigio, Sí, toca claro. el reconocimiento humano, pasar injurias y todo. A veces te tienes que sostener con ciertos valores espirituales, valores éticos, y se te echan encima. Sí, y me llama la atención algo, padre, profundamente esto que nos está diciendo. Viendo hacia el pasado, esto que nos ha venido platicando en estos jueves de espiritualidad, de reflexión, de ejercicios ignacianos. No recuerdo en cuál de sus intervenciones nos decía que, bueno, había que estar en silencio, había que renunciar a este ruido físico, pero también a este ruido espiritual. Es decir, para llegar a este punto que usted nos está diciendo, tenemos que pasar por una especie de vaciado interior, Sí. pero también del exterior. Esta renuncia, Sí. esta renunciación, tal vez a estos que platicamos hace un momento, estos pequeños lujos que digamos así, que son como nuestra comida, el platillo que te gusta, estas pequeñas cosas que mucha gente le dice le da sabor a la vida, pero hay momentos en el que hay que renunciar a eso de una manera consciente, no tanto por una necesidad, no tanto porque ya no lo tengo y antes lo tenía, sino más bien en esta conciencia de decir, bueno, renuncio por voluntad, por este proceso de vaciarme Sí. y de ofrecerme, digamos, tal cual. Y renunciar al prestigio, que es algo bien importante que dijo usted, que es lo Sí, más complicado. sí. Renunciar al prestigio, al ego que nos mueve, yo creo que a la mayoría de seres humanos. El ego nos hace estragos y nos hace muchas veces, en el fondo, movernos hacia ciertas direcciones. Pues a veces entramos en la experiencia de silencio, Israel, en retirarnos, y a veces nos quedamos con nuestro ego dañado, herido o luchando. Es que me dijeron aquello, es que porque me lo dijo, y entra el darle cabida al resentimiento o tocar la frustración, y es que yo me equivoqué, es que yo no lo hice bien, y esa es una culpa malsana. Porque la conmiseración también es ego, invertido profundamente es ego. Pues en ese sentido de sentir mi propia miseria hacia mí, y si ya nada más me estoy viendo yo a mí mismo, es un narcisismo espiritual, claro, ¿verdad? Porque Carlos Cabarrús en sus libros trabaja lo que es la culpa malsana y lo que es la culpa sana. Si nada más te estás autoviendo porque llegaste a esa experiencia de interioridad, de silencio, renunciando a cosas externas, más bien tienes que reflexionar si algo cometiste, algún error tuviste en las relaciones humanas, en el trato con los demás. ¿Qué voy a hacer yo para remediarlas? Es decir, las consecuencias de una culpa es cómo tengo yo que pagar mi delito. Es lo que en la confesión también decimos con el sentido penitencial. Vamos a hacer una penitencia, vamos a hacer algo por aquel que ofendiste, pero no estarte como revolviendo. ¿Y cómo remediar en mí y en los demás ese error que he cometido? Que eso es lo más interesante. Pues esa es la profundidad que encuentras.
Y si se renuncia a lo externo, en un momento ahorita que estabas interviniendo, dije, pues también está el tema del ayuno, porque si ayunamos tradicionalmente, pues los judíos tienen el ayuno, los musulmanes. Yo me encontré una experiencia impactante en Estados Unidos, cerca de Washington, cuando fui con los niños de Acteal a que los atendieran allá en los hospitales de Washington. Nos invitaron a una ceremonia con indígenas. No sé si recuerdas aquella película, Un hombre llamado Caballo, donde se hace una danza. Sí, claro. En que se les ponía aquí en la piel unos maderos que después se enlazaban a un mástil. Sí, que giraba, ¿no? Giraban y después iban como agarrando fuerza. Papantla, sí. Pareció a los voladores, pero ellos iban enlazados desde el pecho con esos maderos. Y claro, a la hora que te levantaba la fuerza del aire, pues ya te arrancaban el pedazo de piel. Muy impresionante. Nos invitaron, no nos dejaron, como íbamos con los niños pequeños, era muy fuerte el impacto cuando cae el indígena y ya viene pues la sangre del pecho hacia afuera. Llegamos ya que estaban tocando los tambores, ya estaban todos curados, ¿verdad? Aquí parchados, digamos, donde estaban las heridas. Y yo vi a lo lejos no era cueva, era una tienda de campañas. Y dije, ¿eso para qué es? Pues que llevamos 8 días de ayuno preparándonos, y el temazcal, por ejemplo, también de vapor te ayuda para purificarte, para participar en la danza, para estar muy conscientes. Nosotros en nuestras culturas occidentales, en la iglesia, pues tenemos también el ayuno para abrir más el corazón y para que podamos resistir después todo esto, injurias, vituperios, pobreza. Y San Ignacio pone el acento actual como espiritual. Si yo me empiezo a mover entre gente, como ahora entre los peregrinos, pues tengo que renunciar al automóvil, tengo que caminar con ellos, tengo que comer si nada más me dan el pan y el jugo, no puedo acudir a comer más, o si tengo dinero, pues pobreza actual, tengo que compartir o renunciar. Y espiritualmente esto que decías, ¿verdad? Que no esté yo preocupado de mí mismo, de mi prestigio, del qué dirán, porque eso no te lleva a ser militante del reinado de Dios, a buscar la justicia, a buscar la paz. Y esto que se ha organizado ahora desde el día 14 de diciembre se llama movimiento, o sea, han venido caminando, movimiento en defensa de la vida y del territorio. Y aquí me llama algo la atención de este movimiento que usted le llama, porque no solamente es un movimiento de personas, es un movimiento de conciencias y sobre todo también de almas, que eso es un punto muy importante. Se están moviendo el alma y la conciencia de las personas, que es ahí donde a veces la mayoría de los movimientos sociales, y me voy a meter con lo social, no mueven, podrán mover la conciencia nada más, podrán hacer un movimiento físico, una protesta, pero no se mueve el corazón, ni se mueve el alma de las personas, que es justamente, y la conciencia, que es justamente de donde parte el cambio social. Cuando la conciencia, el alma y la razón hacen clic, vamos hacia este cambio distinto. Pero si se mueve, creo, una nada más, si movemos la razón, creo yo que no pasa nada. Si movemos el corazón o el alma, no pasa nada. Tiene que haber esta conjunción de estos tres movimientos. Ahí es pues nuestra forma también de participar nosotros. Es decir, tú, yo, el auditorio que ahora está escuchando, bueno, no estamos caminando, aunque yo sí tengo deseo ahora de ir a la celebración que va a haber en Candelaria, una ceremonia dentro de la espiritualidad maya, y mañana pues vendrá la peregrinación desde Rancho Nuevo, desde el cuartel militar que está aquí a la salida de Ocosingo hasta la catedral. Aquí podrán quizás ver el paso, pero si te sumas, pues es una oportunidad. Y si no, lo que dices, que yo en conciencia pueda
moverse algo en mi corazón. Ya ves, en estos apuntes espirituales hemos hablado de los migrantes, hemos hablado de situaciones de pobreza extrema, sufrimientos humanos. A mí me ha emocionado cuando una persona reacciona no solamente con la palabra estuvo muy interesante o qué gusto de escucharte o seguir el programa, sino también dan un paso más. Ahí ya se pasa de un amor cordial a un amor eficaz, es decir, te voy a compartir estos muebles, mándame más información, dónde puedo llevar algo, o me inscribo ya en ese movimiento para estar siendo más consciente de todo lo que pasa. Y esto es lo que ha pretendido esta marcha o mega peregrinación, como también le hemos llamado, que remueva las conciencias. Ese punto que acabas de indicar, Israel, es clave, porque si yo permanezco cerrado en mí mismo, en mi egoísmo, ya no soy sensible. Eso es preocupante, que nada más esté uno viendo por sí mismo y ya tu sensibilidad se vaya apagando, se va muriendo, se va haciendo el corazón de piedra. Ya soy indiferente ante situaciones humanas que tienen que herirme. Yo ahora he intentado escribir algunos poemas. A mí me impresionó mucho las mujeres. Iban tomadas de las manos y, como me decía ayer un amigo que es poeta literato Schumpeter, decía que ya no se distinguen los colores de los vestidos, ya no sabes si es mujer celtal, tzotzil, tenejapa y todo, porque iban todas tomadas de la mano. La foto es bellísima y voy a compartir esto que escribí. Lo titulé así: Peregrinas. Son mujeres, son ellas, son madres solteras. Qué curiosas las mujeres que hoy anudan dedos. Van primero, van ellas defendiendo hijos. Se olvidaron de colores, costumbres, ritos. Marchar, caminar, protestar, hoy su tarea. Ya dejarán de sufrir si no hay alcoholizados. Mucha su pena traer hijos, cargar leña. Así les tocó nacer, así morirán si no peregrinan. Mujeres radiantes tienen fuerza, son ellas, ternura de pechos desbordan amor. Nos alcanzan, abren paso las mujeres. Pues muy hermoso, padre, y muy descriptivo. Pues lo dedico a las mujeres tan valientes que van siempre adelante. Aquí está Carmelita con nosotros y que se sienta que tienen una gran fuerza. Las madres que nos enseñaron a vivir con entrañas de misericordia, que por eso nosotros desbordamos la misericordia, porque nos llevaron en su pecho, nos cobijaron, nos llenaron de ternura, y ahora van dando testimonio. Y vamos mañana, este día contra la violencia a la mujer, tenemos que poner un alto. Hay alerta de género, hay alerta en Chiapas por esta situación de la violencia contra la mujer en varios estados, en Veracruz, en el Estado de México, y bueno, es preocupante lo que pasa. Y los feminicidios que allá en el norte, en Ciudad Juárez, yo estuve ahora en la presentación del libro en Guadalajara con Guadalupe Morfín, que fue la fiscal para los feminicidios en Ciudad Juárez, y este hecho y esta situación pues indigna y no debe suceder nada más, ¿verdad? Así es, sí. Es una situación compleja y pues bueno, llama mucho la atención este tejido que hizo con, como lo dice usted, de esta reflexión de San Ignacio, con esta renuncia al ir peregrinando con los pueblos indígenas de nuestro estado de Chiapas. Pues seguimos siempre aquí en los apuntes espirituales el guión del texto ignaciano, la propuesta, pero ha coincidido lo que íbamos a meditar hoy, o yo tenía preparado para compartirlo, y le da una vida y una carne todo esto que están viviendo estas personas, que a mí me conmueve, me llena de emoción, me ha inspirado
a estos escritos como el que he compartido hoy, y tengo otros que ya quizás por otros medios puedo ir compartiendo, porque también hay que tocar la sensibilidad desde la poesía. A Sí, veces va nada más el comunicado a lo racional, a la protesta, y puede sonar como un comunicado más de otro movimiento, y cae, y ya no se asume la protesta por el agua, el cuidado de la madre tierra. Yo aquí puse lo de las mujeres que ya no sufrirán por los alcoholizados. Yo vi una mujer caminando con la criatura arriba en la marcha Peregrinación Cubo de Simojovel hace ya varios meses a San Cristóbal. Y a Tuxtla también, que hubo otra. Y le saqué una fotografía porque me conmovió la mujer. Bueno, todos vamos zapato, bota, lo que sea, y esta mujer, cuando alguien le preguntó porque yo no lo hice, le preguntó por qué iba descalza, dice, para que mi marido deje de tomar, porque esto nos hace sufrir mucho, me golpea, me hiere. Entonces, el enfrentamiento a la venta del alcohol es porque hay sufrimiento humano. Y claro, va también la prostitución y la trata de blancas y la drogadicción minando las ciudades, pero también están las grandes empresas que están procurando la difusión de su producto y a captar el consumo, y luego esto se mete en la cultura. El problema de los alcohólicos es muy fuerte, valiosísimo lo que hacen los de AA, muy valiosos los programas y lo que apoyan, ¿verdad? Y Simojovel es una comunidad que ha sido lastimada justamente por eso, muy lastimada, y que el pueblo creyente de Dios se ha unido precisamente para defenderse de esta pues embestida de estas compañías legales o ilegales que han acechado a las familias en esos lugares. La conciencia del pueblo creyente se ha ido creando, todos estos signos, reflexiones, sus asambleas. Es un grupo muy valioso en la diócesis de San Cristóbal que lleva ya muchos años y nos ofrece esta posibilidad de unirnos en conciencia, que se muevan nuestros corazones. Y pues orar también por las personas, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Yo ayer que veía a los padres de familia, cuántos tenían que haber dejado a sus hijos, vienen ancianos, ancianas, los diáconos, con una dignidad, y pues vienen sacrificándose también. Yo creo que el Señor también los tiene que bendecir por esta entrega que hacen a nombre de ellos y de todo el pueblo y de sus comunidades, las que vienen este clamor de justicia. Claro, es importante. A veces pensamos que nuestros problemas son muy complejos en nuestras ciudades, en nuestras localidades, pero a veces son mucho más en otras comunidades que tienen menos acceso a la infraestructura, a los servicios de salud, y que están en situación mucho más compleja que nosotros. Eso, por ejemplo, los que vivimos en una ciudad como San Cristóbal, que es una de las ciudades más bellas del país, deberíamos de ponerlo como punto de reflexión, cada uno de los que vivimos aquí, para darnos cuenta dónde estamos y dónde están nuestros hermanos indígenas, con este rostro sufriente que deberíamos de ver reflejados en todos, ¿no? Y en nosotros mismos. Es una ciudad de contrastes y que nos está así en la conciencia diciendo qué has hecho, qué haces, qué debes hacer, que es también una de las meditaciones de San Ignacio ante los rostros sufrientes, como lo acabas de indicar, Israel. Y quitar a un lado las palabrerías que a veces, lo voy a decir claro, nos dicen nuestros políticos o nuestros pseudo luchadores sociales, que evidentemente están ahí por llegar al poder, pero poco accionan ni poco hacen realmente en el fondo. A veces quien grita menos es quien más hace. Y es lo que decía el obispo, no se dejen engañar con las promesas, no se dejen engañar por una despensa, por una cantidad de dinero, porque después viene el sentido de que nos lamentamos si no tenemos una conciencia política, democrática, quién se está eligiendo, si va a perder de vista el bien social, el bien común, pues estamos nada más fomentando negocios de corrupción. Entonces tenemos que tener mucha claridad, los análisis en conciencia tienen que llevarnos a esas consecuencias para no quedarnos nada más en la manifestación y la peregrinación, la oración, sino tiene que tener repercusiones sociales y las autoridades una gran responsabilidad de escuchar. Esta revolución de la conciencia. Así es.
Pues como siempre, padre, muy interesante. Podríamos seguir platicando, No, yo pues creo que otra hora más. contigo lo hacemos juntos. Muy interesante siempre estas reflexiones de los jueves para todos nosotros. Y bueno, es tiempo de esperanza, se acerca ya el Adviento. Iniciamos el domingo. Y bueno, es una época también que nos lleva a la acción, pero también a la reflexión y a no perder la esperanza. Que se avive en nosotros y que todos estos testimonios que hemos estado contemplando nos generen esperanza. Las personas que vienen y que caminan, hay mucha esperanza de que algo cambie con su movimiento en defensa de la vida y de la tierra. Pues suena esperanzador, justamente hablando del Adviento. Sí. Pues muchas gracias, Padre A Pedro. ¿Cómo lo ustedes. localiza la gente? Cuéntenos. Seguimos en el Facebook ahí recibiendo, y ya cuando tú pones este programa en Bona Nova, pues también recibo muchas aportaciones o comentarios que agradezco, y también en mi página Pedro Arriaga, sacerdote jesuita, y en el teléfono 967-1020-325. Pues muchísimas gracias, Padre Pedro Arriaga, por haber estado con nosotros. Lo esperamos presencial o telefónicamente el próximo jueves. Que tenga buen viernes, chiquito, es casi fin de semana. Así es ya. Gracias y nos escuchamos y nos vemos el otro jueves. Gracias. Muchas gracias. 9 de la mañana con 24 minutos. Vámonos a una pausa. Estás en Bona Nova Noticias. Ya volvemos con ustedes. Oye, se me fue casi una hora. Una hora, Nova. Un periodismo de verdad. No se siente.